1. Perdido. Se puso el sol. Tras el breve crepúsculo, vino tranquila y oscura la noche, en cuyo negro seno murieron poco a poco los últimos rumores de la tierra soñolienta. Y el viajero siguió adelante en su camino, apresurando su paso a medida que avanzaba la noche. Iba por angosta vereda, de esas que sobre el césped traza el constante pisar de hombres y brutos, y subía sin cansancio, por un cerro en cuyas vertientes se alzaban pintorescos grupos de guinderos, hayas y robles. Ya se ve que estamos en el norte de España. Era un hombre de mediana edad, de complexión recia, buena talla, ancho de espaldas, resuelto de ademanes, firme de andadura, vasto de facciones, de mirar osado y vivo, ligero a pesar de su regular obesidad, y, dígase de una vez, aunque sea prematuro, excelente persona por doquiera que se le mirara. Vestía el traje propio de los señores acomodados que viajan en verano, con el redondo sombrerete que debe a su fealdad el nombre de hongo, gemelos de campo pendientes de una correa y grueso bastón que entre paso y paso le servía para apalear las zarzas cuando extendían sus ramas llenas de afiladas uñas para atraparle la ropa. Detúvose, y mirando a todo el círculo del horizonte, parecía impaciente y desasosegado. Sin duda no tenía gran confianza en la exactitud de su itinerario y aguardaba el paso de algún aldeano que le diese buenos informes topográficos para llegar pronto y derechamente a su destino. «No puedo equivocarme», murmuró. «Me dijeron que atravesara el río por la pasadera. Así lo hice. Después que marchara adelante, siempre adelante. En efecto, allá, detrás de mí queda esa apreciable villa, a quien yo llamaría Villa Fangosa, por el buen surtido de lodos que hay en sus calles y caminos. De modo que por aquí, adelante, siempre adelante, me gusta esta frase, y si yo tuviera escudo, no le pondría otra divisa. He de llegar a las famosas minas de Socartes». Después de andar largo trecho, añadió: «Me he perdido. No hay duda que me he perdido. Aquí tienes, Teodoro Golfín, el resultado de tu adelante, siempre adelante». Estos palurdos no conocen el valor de las palabras, o han querido burlarse de ti, o ellos mismos ignoran dónde están las minas de Socartes. Un gran establecimiento minero ha de anunciarse con edificios, chimeneas, ruido de arrastres, resoplido de hornos, relincho de caballos, trepidación de máquinas, y yo no veo, ni huelo, ni oigo nada. Parece que estoy en un desierto. ¡Qué soledad! Si yo creyera en brujas, pensaría que mi destino me proporcionaba esta noche el honor de ser presentado a ellas. ¡Demonio! Pero no hay gente en estos lugares. Aún falta media hora para la salida de la luna. ¡Ah, bribona! Tú tienes la culpa de mi extravío. Si al menos pudiera conocer el sitio donde me encuentro. Pero, ¿qué más da? Al decir esto, hizo un gesto propio del hombre esforzado que desprecia los peligros. «Golfín, tú que has dado la vuelta al mundo, ¿te acobardarás ahora?» ¡Ja! Los aldeanos tenían razón. Adelante, siempre adelante. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Y puesta denodadamente en ejecución aquella osada ley, recorrió 1 kilómetro, siguiendo a capricho las veredas que le salían al paso y se cruzaban y se quebraban en ángulos 1000, cual si quisiesen engañarle y confundirle más. Por grande que fuera su resolución e intrepidez, al fin tuvo que pararse. Las veredas, que al principio subían, luego empezaron a bajar, enlazándose, y al fin bajaron tanto que nuestro viajero hallóse en un talud, por el cual solo habría podido descender echándose a rodar. Bonita situación.
exclamó sonriendo y buscando en su buen humor lenitivo a la enojosa contrariedad. ¿En dónde estás, querido Golfín? Esto parece un abismo. ¿Ves algo allá abajo? Nada, absolutamente nada. Pero el césped ha desaparecido, el terreno está removido. Todo es aquí pedruscos y tierra sin vegetación teñida por el óxido de hierro. Sin duda estoy en las minas, pero ni alma viviente, ni chimeneas humeantes, ni ruido, ni un tren que murmure a lo lejos, ni siquiera un perro que ladre. ¿Qué haré? Hay por aquí una vereda que vuelve a subir. ¿Seguiréla? ¿Desandaré lo andado? ¿Retroceder? ¡Qué absurdo! O yo dejo de ser quien soy, o llegaré esta noche a las famosas minas de Socartes y abrazaré a mi querido hermano. Adelante, siempre adelante. Dio un paso y hundióse en la frágil tierra movediza. ¿Esas tenemos, señor Planeta? ¿Con qué quiere usted tragarme? Si ese holgazán satélite quisiera alumbrar un poco, ya nos veríamos las caras usted y yo. Y a fe que por aquí abajo no hemos de ir a ningún paraíso. Parece esto el cráter de un volcán apagado. Hay que andar suavemente por tan delicioso precipicio. ¿Qué es esto? Una piedra. Magnífico asiento para echar un cigarro esperando que salga la luna. El discreto Golfín se sentó tranquilamente como podría haberlo hecho en el banco de un paseo. Y ya se disponía a fumar cuando sintió una voz. Sí, indudablemente, era una voz humana que lejos sonaba. Un quejido patético, mejor dicho, melancólico canto, formado de una sola frase, cuya última cadencia se prolongaba apianándose en la forma que los músicos llamaban morendo, y que se apagaba al fin en el plácido silencio de la noche, sin que el oído pudiera apreciar su vibración postrera. «¡Vamos!», dijo el viajero lleno de gozo. «¡Humanidad tenemos! Ese es el canto de una muchacha. Sí, es voz de mujer y voz preciosísima. Me gusta la música popular de este país. Ahora calla. Oigamos que pronto ha de volver a empezar». Ya suena otra vez. ¡Qué voz tan bella! ¡Qué melodía tan conmovedora! Creeríase que sale de las profundidades de la tierra y que el señor de Golfín, el hombre más serio y menos supersticioso del mundo, va a andar en tratos ahora con los silfos, ondinas, gnomos, hadas y toda la chusma emparentada con la loca de la casa. Pero, si no me engaña el oído, la voz se aleja. La graciosa cantora se va. ¡Muchacha! ¡Aguarda! ¡Detén el paso! La voz, que durante breve rato había regalado con encantadora música el oído del hombre extraviado, se iba perdiendo en la inmensidad tenebrosa, y a los gritos de Golfín, el canto extinguióse por completo. Sin duda, la misteriosa entidad gnómica, que entretenía su soledad subterránea cantando tristes amores, se había asustado de la brusca interrupción del hombre, huyendo a las más hondas entrañas de la tierra, donde moran, a varas de sus propios fulgores, las piedras preciosas. «Esta es una situación divina», murmuró Golfín, considerando que no podía ser mejor cosa que dar lumbre a su cigarro. «No hay mal que dure 100 años. Aguardaremos fumando. Me he lucido con querer venir solo y a pie a las minas de Socartes. Mi equipaje habrá llegado primero, lo que prueba de un modo irrebatible las ventajas del adelante, siempre adelante». Movióse entonces ligero vientecillo, y Teodoro creyó sentir pasos lejanos en el fondo de aquel desconocido o supuesto abismo que ante sí tenía. Puso atención y no tardó en adquirir la certeza de que alguien andaba por allí. Levantándose, gritó: «¡Muchacha! ¡Hombre! O quien quiera que sea, ¿se puede ir por aquí a las minas de Socartes?». No había concluido cuando oyóse el violento ladrar de un perro, y después una voz de hombre que dijo:
Choto, Choto, ven aquí. Gritó el viajero. Buen amigo, muchacho de todos los demonios o lo que quiera que seas, sujeta pronto ese perro, que yo soy hombre de paz. Choto, Choto. Golfín vio que se le acercaba un perro negro y grande, mas el animal, después de gruñir junto a él, retrocedió llamado por su amo. En tal punto y momento, el viajero pudo distinguir una figura, un hombre que, inmóvil y sin expresión, cual muñeco de piedra, estaba en pie a distancia como de 10 varas más abajo de él, en una vereda transversal que aparecía irregularmente trazada por todo lo largo del talud. Este sendero y la humana figura detenida en él llamaron vivamente la atención de Golfín, que, dirigiendo gozosa la mirada al cielo, exclamó: «Gracias a Dios, al fin salió esa loca. Ya podemos saber dónde estamos». No sospechaba yo que tan cerca de mí existiera esta senda, pero sí es un camino. Hola, amiguito, ¿puede usted decirme si estoy en las minas de Socartes? Sí, señor. Estas son las minas de Socartes, aunque estemos un poco lejos del establecimiento. La voz que esto decía era juvenil y agradable, y resonaba con las simpáticas inflexiones que indican una disposición a prestar servicios con buena voluntad y cortesía. Mucho gustó al doctor oírla, y más aún, observar la dulce claridad que, difundiéndose por los espacios antes oscuros, hacía revivir cielo y tierra, cual si se los sacara de la nada. «Fiat lux», dijo descendiendo. «Me parece que acabo de salir del caos primitivo. Ya estamos en la realidad. Bien, amiguito, doy a usted gracias por las noticias que me ha dado y las que aún ha de darme. Salí de Villamojada al ponerse el sol. Dijéronme que adelante, siempre adelante». «¿Va usted al establecimiento?», preguntó el misterioso joven, permaneciendo inmóvil y rígido sin mirar al doctor que ya estaba cerca. «Sí, señor, pero sin duda equivoqué el camino». «Esta no es la entrada de las minas. La entrada es por la pasadera de Rabagones, donde está el camino y el ferrocarril en construcción. Por allá hubiera usted llegado en 10 minutos al establecimiento. Por aquí tardaremos más, porque hay bastante distancia y muy mal camino. Estamos en la última zona de explotación y hemos de atravesar algunas galerías y túneles, bajar escaleras, pasar trincheras, remontar taludes, descender el plano inclinado. En fin, recorrer todas las minas de Socartes desde un extremo, que es este, hasta el otro extremo, donde están los talleres, los hornos, las máquinas, el laboratorio y las oficinas». «Pues a fe mía que ha sido floja mi equivocación», dijo Golfín riendo. «Yo le guiaré a usted con mucho gusto, porque conozco estos sitios perfectamente». Golfín, hundiendo los pies en la tierra, resbalando aquí y bailoteando más allá, tocó al fin el benéfico suelo de la vereda, y su primera acción fue examinar al bondadoso joven. Breve rato estuvo el doctor dominado por la sorpresa. «¿Usted?», murmuró. «Soy ciego, sí, señor», añadió el joven, «pero sin vista a hacer recorrer de un cabo a otro las minas de Socartes. El palo que uso me impide tropezar, y Choto me acompaña, cuando no lo hace la Nela, que es mi lazarillo. Con que sígame usted y déjese llevar».